Hola a todos, mi nombre es Marión Echenagucia, coordinadora del Laboratorio de Hemostasia del Centro Nacional de Hemofilia en Caracas, Venezuela, y tengo el honor de hablarles acerca de un importante documento que ha sido recientemente publicado por la Federación Mundial de la Hemofilia y que es la actualización en su tercera edición de la Guía Integral para el Tratamiento de la Hemofilia. Esta es una vista del documento que consta de 160 páginas y que ustedes pueden descargar de manera libre, de manera gratuita, desde el sitio web de la Federación Mundial de la Hemofilia. Es una iniciativa que ha sido coordinada por los doctores Alok Srivastava y Glenn Pierce, pero en la cual han participado una gran cantidad de colegas y de diferentes centros de tratamiento de la hemofilia alrededor del mundo. Particularmente el día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 3, un capítulo que habla algunos aspectos relacionados en relación al diagnóstico del laboratorio, en el laboratorio de estos trastornos, pero también acerca de la monitorización adecuada de lo que es la terapia de reemplazo. La presentación de este capítulo o la presentación, esta conferencia, ha sido preparada por el doctor Steve Kitchen, quien para el momento de la redacción del documento fungía como coordinador del Comité de Ciencias del Laboratorio de la Federación Mundial de la Hemofilia y fue quien coordinó lo que sería el desarrollo de este capítulo 3. Como tal, por supuesto, aquí podemos ver la declaración de los potenciales conflictos de interés del Dr. Steve Kitchen como autor de esta conferencia, pero particularmente en mi caso, pues tengo que decir que no tengo nada que declarar al respecto. Aquí podemos ver una lista de los principales autores y coautores que estuvieron involucrados en la redacción de este capítulo, en la construcción del mismo, la mayoría de ellos integrantes del Comité de Ciencias de Laboratorio de la Federación Mundial de la Hemofilia, pero siempre se trató de un esfuerzo de equipo y un gran número de colegas participaron en el mismo. Es importante que recordemos que diferentes desórdenes de sangrado pueden tener síntomas clínicos similares. De ahí que a la hora de hacer el diagnóstico, pues tenemos que tomar en cuenta diferentes opciones. Ahora, lo que es relevante es saber que necesitamos que ese diagnóstico sea el correcto, puesto que esto va a depender del tratamiento adecuado que va a recibir ese paciente. Un diagnóstico exacto va a depender de que el laboratorio siga estrictos protocolos y procedimientos, y entre ellos hay aspectos importantes a considerar. En primer lugar, el conocimiento y la experiencia en las pruebas de laboratorio de coagulación que tenga el profesional que las ejecuta. Por otro lado, pues la dotación adecuada en equipos y reactivos para ejecutar de esta manera las pruebas adecuadamente y seguir estrictos protocolos o programas de aseguramiento de la calidad que garantice que el resultado que estamos obteniendo es el que verdaderamente refleja la condición del paciente. Particularmente, el diagnóstico de la hemofilia se basa en la comprensión de las características clínicas de la hemofilia y su pertinencia en el diagnóstico clínico, y el tener disponible, en primer lugar, pruebas de detección iniciales que ayuden al abordaje inicial del paciente, como son entre ellas el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado y en algunos casos pues pruebas de evaluación de la función plaquetaria. Pero debemos de saber además que estas pruebas en la gran mayoría de los casos no son completas, o sea, no son suficientes. Requerimos además de la dotación de pruebas específicas que ayuden a la confirmación de ese diagnóstico y que además esas pruebas específicas deben estar adecuadamente ejecutadas, debe de existir una comprensión adecuada por parte del profesional que la ejecuta y debe estar dotada de los reactivos más adecuados para poder, por supuesto, llegar a feliz término su ejecución. Una de las primeras recomendaciones que se ha hecho dentro del capítulo es el de lo importante que es contar con un equipo de profesionales del laboratorio que tengan un conocimiento y experiencia en la ejecución de pruebas de laboratorio de coagulación, usando equipos y reactivos, metodologías que hayan sido validadas específicamente para este fin.
se ha decidido incluir estas recomendaciones no solamente porque se considera relevante, sino para que el profesional tenga herramientas con el fin de asegurar este apoyo que es tan importante. Se señala también en este mismo en este mismo capítulo, el hecho de que dentro de los recursos que tiene disponible la Federación Mundial de la Hemofilia está disponible también un manual de laboratorio que tiene detalladas estas pruebas, tiene detallada cómo dotar adecuadamente el laboratorio y que este manual se encuentra disponible también de manera gratuita en el sitio web de la Federación Mundial. Aquí al final de la diapositiva podemos ver su dirección. Y que está escrito en 5 idiomas, o sea que tiene bastante acceso y bastante disponibilidad para todo el que lo requiera y pueda consultar. Como sabemos, la calidad de los resultados de las pruebas de coagulación depende absolutamente de la calidad de la muestra de sangre que estamos utilizando para la ejecución de las pruebas. Y en este sentido, dentro de las recomendaciones están disponibles las que hablan acerca del tipo de anticoagulante a emplear en su concentración y en su proporción adecuada. Específicamente, se sabe que para la determinación de tiempo de protrombina, de tiempo de tromboplastina parcial activado o las actividades de factores de la coagulación como el factor 8-9, el anticoagulante a emplear es el citrato trisódico a una concentración de 0,105 a 0,109 molar, que representa alrededor de un 3,2%. Estos tubos deben de mantenerse tapados a una temperatura de 18 a 25 grados centígrados durante lo que es el proceso de transporte y almacenamiento. Dentro de las observaciones a esta recomendación se enfatiza el hecho de que estas muestras de sangre enteras y tratadas no deben de mantenerse a temperaturas por debajo de lo que es la temperatura ambiente, es decir, temperaturas de nevera de entre 2 y 8 grados centígrados, porque esto podría conducir a la pérdida del factor 8 y al factor von Willebrand. De manera que se puntualiza el hecho de que deben de mantenerse a temperatura ambiente bien tapadas las muestras. Obviamente, inmediatamente, tan pronto sea posible y llegue al laboratorio, deben ser centrifugadas las muestras a condiciones específicas de centrifugación de acuerdo a la prueba a ejecutar y deben de ser analizadas. Estas muestras deben ser ejecutadas las pruebas en un plazo no mayor a 8 horas. Para la mayor cantidad de pruebas, pero específicamente para el caso del factor 8, se recomienda particularmente que no exceda el tiempo de 4 horas. De no poderse cumplir ese tiempo, se recomienda que estas muestras sean profundamente congeladas a temperaturas de menos 35 grados centígrados o inferiores, idealmente la de menos 70 grados centígrados. Esto le da una razonable estabilidad a los componentes de la hemostasia, lo cual nos va a permitir pues, evaluarlo en tiempos posteriores. La congelación a menos 20 grados centígrados, que se sabe es una congelación mucho más económica, pues no es recomendable en el caso de la hemostasia y debe evitarse. ¿Ok? Y estos son aspectos que son importantes considerar a la hora de valorar lo que estamos diciendo. Comenzaremos nuestras investigaciones con las llamadas pruebas de tamizaje, pruebas de screen o pruebas iniciales, dentro de los cuales cabe mencionar fundamentalmente el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado. Es importante destacar que existen muchas versiones de estos métodos. Más de 20 a 30 reactivos se encuentran en el mercado para la ejecución de estas pruebas y a esto le sumamos que hay diferentes instrumentos, lo cual constituyen diferentes sistemas de pruebas que tienen un comportamiento que no es idéntico y que pueden tener sensibilidades diferentes para detectar los defectos que pudiera tener el paciente. Entonces, lo primero que debe haber es conocimiento por parte del profesional que ejecuta la prueba acerca de las limitaciones que tenemos en el sistema de prueba que estamos empleando. Esta observación la pudiéramos obtener de programas de proficiencia, programas de aptitud o estos programas de evaluación de la calidad. Algunos de ellos sabemos que son patrocinados o son promovidos por la Federación Mundial de la Hemofilia y de los cuales hablaremos más adelante.
La Federación Mundial de la Hemofilia recomienda que ante una sospecha clínica de la hemofilia no se use un resultado de tiempo de tromboplastina parcial activado como una herramienta para excluir el diagnóstico o la presencia de una hemofilia leve, bien sea A o hemofilia B, puesto que si no disponemos de un sistema de prueba adecuado, pues pudiéramos fallar a la hora de detectarlo. Y aún teniendo el mejor de los sistemas, todos estos sistemas de pruebas tienen limitaciones y no son 100% sensibles. Particularmente se ha visto como casos de hemofilia B, donde el sistema de prueba no tiene o el reactivo en particular no tiene sensibilidades iguales, y podemos ver que hay reactivos que ante pacientes con concentraciones de factor 9 entre un 25, un 30, un 45 o un 40 unidades internacionales por decilitro, pues pudiera dar un resultado de tiempo de tromboplastina parcial normal. Entonces, nunca debe ser usado un tiempo de tromboplastina parcial activado como una herramienta, al ser normal, para excluir la presencia de una hemofilia leve, sobre todo cuando existe una sospecha clínica de que el trastorno pudiera estar presente. También se señala en el capítulo que existen defectos moleculares que conducen a una hemofilia leve con diferentes resultados de acuerdo al tipo de ensayo específico a ejecutar. Esta es la razón por la cual la Federación Mundial de Hemofilia recomienda que en las investigaciones de pacientes con sospecha clínica de hemofilia no se use un solo tipo de ensayo para dosificar el factor en particular. Particularmente, vemos cómo existen defectos que han sido descritos donde existe un defecto molecular asociado a hemofilia, donde pueden existir manifestaciones clínicas asociadas con hemofilia fundamentalmente leve y que particularmente con un determinado metodología a emplear para dosificar el factor en particular pudiera rendir resultados normales. Particularmente se ha visto cómo hay defectos asociados a la hemofilia A, donde las pruebas coagulantes e incluso el tiempo de tromboplastina parcial pudiera resultar normal, pero el defecto existe, las manifestaciones clínicas pudieran existir y es el ensayo a lo mejor cromogénico el que sea capaz de detectar el defecto. Lo contrario, lo inverso también se ha visto. Lo importante entonces, y he señalado en el capítulo, es que a la hora de ejecutar pruebas confirmatorias y de dosificar los factores de la coagulación, tanto 8 como 9, específicamente son enfáticos en relación al factor 8, pues debe de emplearse tanto métodos coagulantes como métodos que utilicen la metodología cromogénica para ejecutar estas pruebas. Ahora vamos a hablar acerca de la monitorización de la terapia de reemplazo, donde es importante contar con una metodología de laboratorio que nos permita, pues por supuesto, dosificar el factor 8 en el caso de hemofilia A o el factor 9 en el caso de la hemofilia B adecuadamente, ¿verdad? Con fines de que el clínico le haga seguimiento a esta terapia. Estas son metodologías de laboratorio que también son las mismas utilizadas desde el punto de vista diagnóstico. Pero es importante hacer ver que existen numerosos estudios donde se han comparado resultados de muestras que contienen estos concentrados de factor y se han reportado importantes diferencias entre los resultados obtenidos por las diferentes metodologías de laboratorio, sobre todo cuando los concentrados de factor que se está empleando son aquellos que han sido modificados o incluso aquellos que les ha sido incrementada su vida media o los factores de vida media prolongada. Ahora, ¿qué tan importante pudiera ser esa diferencia? Desde el punto de vista general, pudiéramos decir que si las diferencias son pequeñas, pues esto no va a repercutir en el manejo clínico del paciente. Pero si la diferencia llega a ser importante, pues esto sí pudiera hacer una modificación en el manejo clínico del paciente, que se le dé al paciente. En general no existe un consenso que hable acerca de a partir de cuándo esta diferencia llega a ser importante. ¿Cuál es el ensayo que está diciendo la verdad?
o sea, si es el ensayo coagulante o si es el ensayo cromogénico. En líneas generales y de una manera muy práctica pudiéramos decir que el ensayo que dice la verdad es aquel que se acerca a lo que está declarado por el concentrado de factor, es decir, la potencia que ha sido asignada a la hora por supuesto, de elaborarlo, ¿ok? Se dice que si el ensayo arroja un resultado que difiere en más de un 25 o un 30% de la potencia del concentrado que ha sido indicado en la etiqueta, este ensayo debería de evitarse o no debe utilizarse porque esto puede repercutir en el manejo clínico que se le dé al paciente. Entonces, esto es un aspecto a considerar y son, digamos, importantes informaciones que debe disponer el profesional del laboratorio que ejecuta las pruebas a la hora de utilizar las metodologías más adecuadas para monitorizar de manera idónea este tratamiento que recibe el paciente. Entonces, debido a que existen diferencias entre los resultados obtenidos con diferentes metodologías de ensayo, es importante que se seleccione adecuadamente cuál es el ensayo que se va a utilizar en el laboratorio para monitorizar la terapia del paciente. Entonces, en primer lugar, el profesional del laboratorio debería de saber qué tipo de concentrado está empleándose en el paciente para seleccionar adecuadamente la metodología a utilizar. La recomendación general que se hace específico en el capítulo en particular es que en el laboratorio deberíamos utilizar un ensayo que haya sido validado específicamente para el concentrado de factor que se está empleando en el paciente, que haya sido validado para el uso específico utilizado para el tratamiento. Esta recomendación es particularmente importante, sobre todo para las formas moleculares, las formas de concentrado de factor, tanto 8 como 9, que han sido modificadas, porque se ha visto que es en estas concentrados de factor donde las metodologías reportan más diferencias en cuanto a su comportamiento. Hablando específicamente de la monitorización de cada uno de los productos, tanto para factor 8 como para factor 9, vamos a comenzar con los productos para el factor 8, que vemos en la guía cómo hay recomendaciones para diferentes productos, sobre todo aquellos productos que han sido modificados en su estructura con el objetivo fundamental en la mayoría de los casos de extender su vida media, que son los productos de vida media extendida. Y dentro de ellos podemos mencionar en primer lugar el que recibe el nombre comercial de Elocta o Eloctate, de acuerdo a la región en la cual se esté distribuyendo. Y bueno, que podemos ver ahí su nombre en internacional, designado por la Organización Mundial de la Salud, que es bastante, digamos, complicado a veces su pronunciación y por eso a veces tendemos a usar más el nombre comercial que el nombre internacional. Para el momento de la descripción de la guía, pues realmente no hay observaciones o no hay estudios que hayan señalado diferencias importantes entre monitorizar esta terapia con método coagulante en una etapa o monitorizarla con la prueba cromogénica. Realmente no se han demostrado diferencias fundamentales entre ambos métodos y realmente cualquiera de los dos ensayos es válido. Ahora, esto que pasó con el Octate, pues no pasa con todos los productos. Es el caso particular, por ejemplo, del Esperoct, otro factor concentrado de factor modificado, esta vez pegilado, que, bueno, aquí podemos ver al inicio de la diapositiva, pues su nombre internacional. Aquí sí se ha visto diferencias importantes, sobre todo en el caso del método coagulante en una etapa, utilizando diferentes reactivos para TTP, o sea, para tiempo de tromboplastina parcial activado, diferentes cefalinas. Por lo tanto, la recomendación particular en el caso de este producto es que se use para monitorizar el ensayo cromogénico o el ensayo coagulante, pero utilizando específicamente reactivos que hayan sido validados y que se sabe que no tiene interferencia importante en los ensayos. Por supuesto, todo ello calibrado con un plasma estándar que haya sido calibrado a su vez contra un patrón de la
de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense cómo se ha visto, y lo vemos en la observación, como algunos reactivos en particular, reactivos que están diseminados ampliamente, pues han mostrado el que subestiman los valores verdaderos de factor 8 del concentrado de factor disponible en el paciente, en el plasma del paciente, por lo que ahí es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, usar ensayos cromogénicos o ensayo coagulante, pero utilizando reactivos validados. En este caso tenemos igualmente otro producto que ha sido modificado, que ha sido pegilado, pero pegilado de una manera diferente a como teníamos en el caso anterior. Vemos cómo, de igual manera, la recomendación general es que se use el ensayo cromogénico, pero en el caso de que se use el ensayo coagulante en una etapa, este se ha usado con reactivos validados. Podemos ver en negrillas cómo estos reactivos que están señalados aquí, pues son reactivos que han sido validados para tal fin y que si se usa la metodología, calibrando adecuadamente la metodología contra un estándar adecuado, pues no tenemos ningún tipo de problema. Sin embargo, hay otros reactivos que los podemos señalar en la observación a esta recomendación, que ya se ha visto sobreestiman los valores considerablemente de factor 8 en el plasma del paciente, y esto es algo que no deseamos que ocurra, porque al sobreestimar los valores de factor 8 en la muestra del paciente, esto crea una cierta confianza al clínico de que a lo mejor los niveles de factor 8 están adecuados cuando no es la realidad, y pudiera entonces tener problemas en el manejo clínico que se le da al paciente. Entonces hay que ver cómo esto pudiera ser importante. En relación con este otro producto, este producto que también es pegilado y se extiende su vida media a través de este proceso, es el Adinovate o Adinovi, de acuerdo a la región en la cual esté disponible este producto. En este sentido, han habido resultados bastante conflictivos. En líneas generales, la mayoría de los estudios ha determinado que el ensayo coagulante en una etapa pues no tiene mayores problemas, el que se use uno con otro o con uno con otro producto. Sin embargo, para los ensayos cromogénicos sí ha habido conflicto, puesto que hay algunos estudios, hay un estudio de campo bastante grande que se hizo, que pareció no mostrar ninguna diferencia en cuanto al método cromogénico que se estuviera empleando, pero hubo un estudio suizo que fue publicado, más pequeño, que dijo que no, que sí parecía haber diferencias importantes entre los métodos cromogénicos que pudieran estarse empleando. O sea que, contrario a lo que estaba pasando con estos productos, en este caso el problema radicaba en las diferencias en cuanto a las pruebas cromogénicas. Por esa razón y por la presencia de estos estudios que daban resultados diferentes, pues en el consenso llegó a establecer que lo mejor es esperar nuevas pruebas, esperar pruebas científicas próximas que pudieran de alguna manera definir cuál es la mejor manera de monitorizar este tipo de terapia con este tipo de productos. Otro tipo de factor 8 modificado es el Aftila, ¿okay? Que realmente no es un producto de vida media prolongada. La sustitución no se ha hecho con ese fin, pero en líneas generales hay un cambio de estructura y se convierte en una molécula monocatenaria. Esta sustitución pues brinda resultados entre diferentes métodos que pudiera ser de importancia clínica. En líneas generales, la recomendación es que el factor 8 cromogénico sea el método de elección para su monitorización, puesto que se ha visto menos inconvenientes con este tipo de metodología. Porque el método coagulante se ha observado que pudiera generar resultados diferentes a lo que pudiera ser el método cromogénico. En síntesis, en resumen, se ha visto cómo en los diferentes ensayos la metodología coagulante en una etapa brinda resultados que pueden ser hasta un 45% menores a los obtenidos por los métodos cromogénicos. Si comparamos un método con el otro. Lo que algunos autores han sugerido es que en el caso de que el método coagulante sea el único disponible, porque quizás ese es uno de los inconvenientes que podemos tener a nivel de laboratorio, y es que los ensayos coagulantes son los que están más disponibles a nivel general, los ensayos cromogénicos están
de poco acceso en la mayoría de los laboratorios, pero en ese caso algunos autores han sugerido que lo que pudiera hacerse es el resultado coagulante, una vez obtenido, multiplicarlo por 2, un factor de conversión que nos llevaría al verdadero valor que obtendríamos si utilizáramos métodos cromogénicos. Realmente esto hay diferentes opiniones al respecto y en la opinión particular del doctor Steve Kitchen y del grupo de expertos que manejó este capítulo es que el multiplicar o el añadir un factor de corrección, aparte de que no es totalmente exacto esa conversión, pues añadiría errores de transcripción, errores de cálculos que ellos realmente no lo recomiendan. O sea, la recomendación que hacen es tratar de usar el método cromogénico como la prueba que se utilice para monitorizar esta terapia. Ok, si nos vamos ahora hacia el área de los concentrados de factor 9, ok, básicamente los concentrados de factor 9 modificados que tenemos análogos a los que vimos para el factor 8. Básicamente para la monitorización igualmente de estos productos tenemos métodos coagulantes y tenemos métodos cromogénicos, que particularmente para el caso de este factor 9 hay solo 3 métodos cromogénicos disponibles. Tenemos el primer producto que vamos a hablar, es el Alprolix, su nombre comercial es Alprolix. Este es también un concentrado de vida media extendida y aquí se ha visto también diferencias importantes. Básicamente el ensayo cromogénico, los diferentes ensayos cromogénicos que se estudiaron, ninguno mostró algún tipo de complicación. Todo lo contrario, el ensayo cromogénico resultó apto para utilizarlo como método para valorar esta terapia. Sin embargo, en el caso de los métodos coagulantes, de igual manera como ocurría en algunos productos para el factor 8, pues se muestran diferencias de acuerdo al reactivo que se emplee para la prueba. Y en este caso, pues se señala cuáles son los reactivos que han sido validados para tal fin y que al ser usados y empleados en una metodología que ha sido calibrada adecuadamente contra un estándar de la Organización Mundial de la Salud, pues ha brindado resultados confiables. En líneas generales, en las observaciones a esta recomendación se señalan cuáles son los reactivos que ya han sido demostrados, tienden a subestimar los valores del producto y por ende no debería recomendarse su uso. Entonces, estos son señalamientos al respecto. Un producto interesante es el Idelvion, ¿okay? Que también es un factor de vida media extendida. En este caso se ha observado también diferencias entre las metodologías empleadas, pero a diferencia de otros productos, aquí vemos cómo hay diferencias con la metodología coagulante de acuerdo al reactivo que se emplee y en este sentido vemos cuáles son los activadores que se ha demostrado en la recomendación que se ha demostrado están validados para el uso en este producto, en la monitorización de este producto y vemos cuáles son los reactivos que no se recomiendan porque tienden en general a subestimar los niveles de factor en el plasma del paciente, ¿ok? Pero adicionalmente se ha visto también diferencias en cuanto a la metodología cromogénica a emplear. Entonces vemos cómo algunas de las metodologías disponibles para ensayos cromogénicos con el factor 9 se ha visto que tienden a sobreestimar los niveles. Entonces, en este sentido, hay diferencias importantes de acuerdo a la metodología que se está empleando y en el mismo principio también de acuerdo al reactivo que se esté utilizando. Entonces, esto es un aspecto que es importante a considerar porque a la hora de que el paciente esté usando este producto, pues el profesional del laboratorio tiene que estar capacitado para hacer esa monitorización y hacer una selección adecuada de las metodologías para su monitorización. Otro tercer producto pegilado modificado de factor 9 es el Refixia o Revinin, de acuerdo a la región. ¿Okay? En este sentido, también se ha visto diferencias en cuanto a la metodología a emplear y se dice que para el ensayo cromogénico, pues cualquiera de los ensayos cromogénicos puede ser usado. Pero en el caso del ensayo coagulante en una etapa, solo un par de productos, un par de reactivos ha brindado resultados confiables. El resto de los reactivos no. Es decir, que para la mayor cantidad de reactivos para la prueba del TTP
En el caso del método coagulante, los resultados han brindado que no hay confiabilidad en el resultado arrojado y por ende existe una predilección más por el método cromogénico que por el método coagulante para hacer la monitorización de este tipo de productos. Dejando de lado ya la terapia sustitutiva, pasamos a la terapia no sustitutiva. Y un avance muy importante ha sido la llegada del emicizumab. El emicizumab, que sabemos es un anticuerpo bioespecífico que ha sido diseñado para sustituir la función del factor 8, más no al factor como tal. Él tiene la capacidad de unirse al factor 9 activado humano, así como al factor 10 activado humano. Y de esta manera, pues servir de puente para que se ensamble el complejo y pues se dé la función del factor 8, o sea que es mimético del factor 8. Como tal, pues por supuesto, todas las pruebas coagulantes donde esté presente el medicamento en el plasma del paciente, pues van a tener un notable efecto del emicizumab sobre las pruebas coagulantes. Va a haber un acortamiento importante del tiempo de tromboplastina parcial activado, incluso hasta rangos de referencia o por debajo de este rango, independientemente del reactivo que se utilice, es decir, una notable interferencia del emicizumab sobre las pruebas coagulantes. En relación a los ensayos cromogénicos, es importante señalar que este medicamento tiene una afinidad por el factor 9 y el factor 10, pero de origen humano. Obviamente el paciente, su factor 9 y su factor 10 son de origen humano y ahí no hay ninguna trascendencia. Pero en el caso de los reactivos, los ensayos cromogénicos para el factor 8, algunos son estos productos del factor 9 y el factor 10 de origen humano, pero otros son de origen bovino. Y esta importante diferencia hay que tomarla en cuenta porque dependiendo en el contexto que vaya a ser medido o vaya a ser usada la monitorización, pues vamos a tener notables influencias al respecto. Entonces, esto es un aspecto importante a considerar. Entonces, la monitorización de este producto tiene consideraciones importantes y diferentes, ¿ok? En el caso, por ejemplo, que el clínico desee monitorizar el emicizumab en el paciente por alguna razón, porque a lo mejor quiere confiar de que el producto está presente y en cantidades adecuadas, por alguna razón, simplemente a lo mejor por adherencia a la terapia del paciente, pues en este caso la Federación Mundial de la Hemofilia recomienda que se use el ensayo de una etapa modificado, coagulante en una etapa, pero modificado, porque se debe incluir un paso adicional que es la predilución del plasma de prueba, de manera de que no haya interferencia del medicamento sobre la prueba como tal, ¿ok? Es decir, que no haya interferencia en el sentido de que los tiempos sean muy cortos y no se pueda obtener un resultado adecuado. Entonces, el ensayo coagulante en una etapa, que es el que tenemos disponible, sería adecuado, pero habría que prediluir el plasma del paciente para que los tiempos no sean muy cortos, ¿ok? Y la calibración de este ensayo coagulante en una etapa debería hacerse con un calibrador específico para emicizumab, lo cual no está disponible en muchas regiones. Esto lo dificulta y tiene el problema a la hora de poder monitorizar adecuadamente este producto. Sin embargo, esta es una terapia que en líneas generales no requieren de esa monitorización, será en casos especiales donde habrá que contar con este tipo de metodologías. Pero esas es las limitaciones que tenemos para su monitorización. Pueden igualmente haber situaciones especiales en las cuales por alguna razón el paciente requiere de que se le administre, además del emicizumab que ya lo está recibiendo, una dosis de factor 8. Porque a lo mejor tuvo un traumatismo, porque a lo mejor fue sometido a una intervención quirúrgica y se requiere, pues por supuesto, para darle un poco más de solidez, a la terapia, la administración de factor 8. ¿Ok? Adicional. El problema es que el emicizumab tiene una vida media prolongada de 30 a 35 días y esto lo hace que a la hora de hacer la determinación de factor 8 para saber si los niveles de factor 8 están en dosis adecuada, pues podamos tener la interferencia de la presencia del anticuerpo.
¿ok? Entonces, en este caso, lo que recomienda la Federación Mundial de la Hemofilia es que se use un ensayo cromogénico para monitorizar ese factor 8 adicional que está recibiendo el paciente, pero tomar en consideración que el reactivo de factor 10 que tiene el kit diagnóstico tiene que ser de origen bovino. Es decir, ese factor 10 que incluye el kit diagnóstico sea de origen bovino, de manera que el emicizumab no reconozca ese factor 10 de origen bovino y entonces no interfiera en el ensayo para la determinación del nivel de factor 8 presente en el paciente. Esto es un aspecto muy importante a tomar en cuenta y no puede pasar desapercibido. Otra recomendación surge en el caso de determinación de inhibidores para el factor 8 en pacientes que están recibiendo emicizumab. Esa fue una de las principales indicaciones que se hicieron de este fármaco y fue en el caso de pacientes que tenían inhibidores. Puede necesitarse en ese caso medir los niveles de inhibidores de estos pacientes y estos pacientes están recibiendo la terapia con emicizumab. En este sentido, tenemos el problema de que si hacemos la prueba tradicional para el dosaje de inhibidores, la medición de factor 8 residual no puede hacerse por métodos coagulantes porque volvemos a la interferencia que tiene el emicizumab sobre esas pruebas coagulantes. Entonces, en este caso, la recomendación es que se haga la prueba de inhibidores para factor 8 como tradicionalmente se ejecuta, solo que ese factor 8 residual no sea medido por prueba coagulante, sino por prueba cromogénica, y en este caso de que se use pruebas cromogénicas, se realice con un estuche que contenga el factor 10 de origen bovino, de manera que no haya interferencia con el medicamento y así el nivel de inhibidor que se determine pues sea el que verdaderamente tiene el paciente. Puede ocurrir también que producto de la terapia con emicizumab se pudieran desarrollar anticuerpos neutralizantes contra el emicizumab. Esto realmente hasta el momento de la publicación de las guías se había determinado que tiene una incidencia sumamente baja, muy pocos casos descritos. Pero en el caso de que el paciente esté recibiendo la terapia y no responda a la terapia, es lógico pensar que pudiera tratarse de un anticuerpo anti-emicizumab. En este sentido, se recomienda igualmente el uso de las pruebas tradicionales para el dosaje de inhibidores, solo que en este caso se va a medir el emicizumab residual y esta medición debería hacerse tomando las consideraciones que se hizo para el dosaje del emicizumab, utilizando métodos coagulantes con calibradores que utilicen calibradores específicos para el fármaco en especial, con todas las consideraciones que ya habíamos mencionado previamente. Dirigiendo nuestra mirada ahora a lo que son los inhibidores. En este sentido, y en líneas generales, en muchas poblaciones, los inhibidores de la hemostasia, patológicos contra la hemostasia, pues de los más frecuentes son fundamentalmente el inhibidor o anticoagulante tipo lúpico. Sin embargo, en el caso particular de los inhibidores del factor 8, pues sabemos que la mayoría de ellos se desarrollan secundarios a la terapia de reemplazo en pacientes con hemofilia A y estos inhibidores muestran un patrón característico de comportamiento ante las pruebas. Básicamente nos pudiéramos valer para de alguna manera sospechar la presencia de los mismos de la misma prueba del tiempo de tromboplastina parcial activado, que al ejecutarla sobre una mezcla del plasma del paciente con un plasma normal, vamos a obtener característicamente en la gran mayoría de los casos un tiempo intermedio entre lo que sería el tiempo en segundos del paciente y el tiempo en segundos del control normal, ¿ok? O del pool. Entonces, en este caso, ese comportamiento característico pues, nos hace sospechar la presencia de este inhibidor contra el factor 8. Finalmente, tendríamos que disponer de pruebas cuantitativas, de pruebas específicas que nos permitan confirmar la presencia del inhibidor. Pero a través de estas pruebas que son económicas, porque son basadas en el mismo tiempo de tromboplastina parcial activado, pudiéramos sospechar la presencia del mismo.
En el caso de que el paciente adicional a este inhibidor pudiera tener también la presencia de un inhibidor lúpico, aquí los detalles se complican porque el inhibidor lúpico puede interferir notablemente sobre las pruebas coagulantes. Y vamos a ver entonces cómo se requerirá de pruebas donde no haya mayor interferencia del inhibidor lúpico sobre las mismas. Y en este caso, probablemente el nivel de factor residual, en el caso de las pruebas de inhibidores, tenga que hacerse a través de pruebas cromogénicas. Pero son cuidados que hay que tener en cuenta. Como ya habíamos mencionado previamente, existen una serie de situaciones en las cuales es importante medir la concentración del inhibidor en particular, es decir, necesitamos de manera específica determinar el título de inhibidores presente en el paciente. En este caso, la Federación Mundial de la Hemofilia recomienda que se utilice el ensayo Nickmeyen-Bethesda, el cual está perfectamente descrito en el manual de laboratorio que ya habíamos mencionado, puede ser descargado de manera gratuita de la página de la Federación Mundial de la Hemofilia. Pero es importante que se tenga presente que estos ensayos detectan solo los anticuerpos que son neutralizantes, es decir, que están dirigidos contra el sitio activo del factor. Pero no todos los anticuerpos contra el factor 8 son anticuerpos neutralizantes. Existen los anticuerpos que no son neutralizantes, que si bien no están dirigidos contra el sitio funcional, es importante que se tenga presente que pueden acortar la vida media del factor infundido y de alguna manera pues depletar sus niveles de factor. Y estos, es importante hacer la salvedad que estos tipos de anticuerpos no son los más frecuentes, pero pueden estar presentes y no son detectados por estas pruebas de ensayo Bethesda. Eso es importante tomarlo en consideración. En relación a detalles desde el punto de vista metodológico, sabemos que en esta prueba de inhibidores vamos a necesitar en primer lugar un plasma normal tamponado como fuente de factor 8 y que este plasma normal va a ser mezclado con dos cosas. Una va a ser un plasma deficiente de factor 8 que contenga todo el resto de los factores de la coagulación, incluso el factor von Willebrand, que va a ser nuestra mezcla testigo, y lo vamos a mezclar también, que va a ser nuestra prueba en el paciente, con la muestra del paciente, al cual si ese plasma del paciente contiene niveles de factor 8 basales, niveles de factor 8 deberían de ser primero destruidos mediante tratamiento con calor antes de ejecutar el ensayo. Entonces estos dos tubos, el tubo testigo y el tubo del paciente, van a ser incubados por 2 horas a 37 grados centígrados, mezclados obviamente con su plasma normal, y vamos a comparar los resultados de factor residual obtenido en el tubo del paciente con la cantidad de factor residual obtenido en el tubo testigo. Y en base a esto se va a hacer la determinación del inhibidor si está o no presente en la muestra del paciente. Mencionamos que para la determinación de inhibidores en la muestra del paciente es importante asegurar que no tengan niveles de factor preexistente, de factor 8 preexistente, ¿ok? En líneas generales, si el nivel de factor está por debajo de 5 unidades internacionales por decilitro, esto no tiene un mayor impacto sobre el resultado de la prueba. Sin embargo, si el nivel preexistente de factor 8, bien sea porque sea factor 8 del paciente o porque sea un factor 8 exógeno, es superior a 5 unidades internacionales por decilitro, se recomienda que esta muestra sea previamente precalentada a 56 grados por un tiempo de 30 minutos con el objeto de eliminar ese factor 8 adicional que está en el tubo del paciente, ¿ok? Posteriormente al precalentamiento, esta muestra se va a centrifugar y se va a utilizar el sobrenadante. Esto es importante y por supuesto es un aspecto metodológico a considerar. Adicionalmente a todo lo que hemos señalado, obviamente toda prueba de laboratorio que nosotros ejecutemos tiene que estar
acompañado de programas de aseguramiento de la calidad que incluya la introducción de programas de control de calidad interno con adecuados materiales controles que hayan sido incorporados en cada una de las metodologías, de manera de evaluar la reproductibilidad de mi metodología en el tiempo y que los procedimientos que se implementan consistentemente durante un periodo determinado y de la misma manera ha sido ejecutado y tiene un comportamiento similar. De igual manera, es importante que se haga una valoración externa de la calidad que va a medir el grado de concordancia entre los resultados de mi laboratorio con resultados obtenidos por otros centros. ¿Okay? De esta manera, la participación de mi laboratorio en programas de evaluación externa pues garantiza que exista digamos, un buen desempeño de mis metodologías dentro de mi laboratorio. Además, adicional a esto, pues por supuesto que esto sea acompañado de la selección adecuada de técnicas y reactivos adecuados y que exista en el laboratorio un número apropiado de personal debidamente capacitado para la ejecución de estas metodologías. Dentro de las recomendaciones señaladas en el capítulo, la Federación es enfática en recomendar la participación del laboratorio en estos programas de evaluación externa y particularmente es enfática en señalar que existe el programa de evaluación de los programas de evaluación externa que son patrocinados que son organizados por la Organización Mundial de la Salud, pero particularmente existe la posibilidad de patrocinio por parte de la Federación Mundial de la Hemofilia. Hay laboratorios que deberán pagar su participación dentro de estos programas de evaluación externa, pero existe la posibilidad en algunos centros de manera restringida de que la Federación Mundial de la Hemofilia haga ese aporte para que estos laboratorios de menores recursos pues puedan participar de estos programas de evaluación de manera gratuita. Y esto es importante señalarlo, saber que este recurso existe y que puede ser utilizado en países con escasos de recursos y que pues es la oportunidad que se les brinda para poder garantizar que sus procedimientos de laboratorio se están dando de manera adecuada y se está haciendo una valoración externa de la calidad de resultados emitidos. Como conclusiones a este capítulo, pues podemos señalar que las pruebas de laboratorio precisas para el diagnóstico y para el monitoreo del tratamiento de la hemofilia requieren en primer lugar de una estrecha colaboración entre lo que es el servicio médico y el clínico que atiende al paciente y el laboratorio y el profesional del laboratorio que ejecuta las pruebas. Requiere además que ese laboratorio sea adecuadamente dotado de reactivos y equipos adecuados para realizar su labor de manera satisfactoria. El acceso a reactivos y equipos suficientes y adecuados es una premisa fundamental que no siempre es fácil, no siempre es posible. Hay laboratorios de limitados recursos donde esta labor se hace cuesta arriba, pero es importante que exista el conocimiento de saber que esto es necesario, es elemental y que es el personal del laboratorio adecuadamente capacitado, con conocimientos y experiencias en coagulación, la persona más idónea para seleccionar e implementar los métodos de manera correcta. Entonces, debe haber una permanente observación, orientación sobre las personas involucradas, las personas capacitadas y adecuadamente con la experiencia para manejar este tipo de metodología, con el objeto de que se logre alcanzar los objetivos planteados a la hora de diagnosticar este tipo de trastornos y a la hora de monitorizar el adecuado tratamiento a este tipo de pacientes. Finalizamos recomendándole que se hagan con detenimiento una revisión de este capítulo número 3,
que se lean muy bien cada una de las recomendaciones, puesto que en aras del tiempo no pudimos profundizar, pero que están disponibles en el capítulo, ya decíamos, de manera gratuita para que cada uno de ustedes lo revisen de manera adecuada y tomen en consideración todas estas recomendaciones emanadas por este grupo de expertos. Para terminar, el doctor Steve Kitchen hace además el agradecimiento a la Alianza para la Hemofilia por su apoyo en el desarrollo de esta presentación, y particularmente mi persona quiere agradecer a la Federación Mundial de la Hemofilia por la responsabilidad que se me brindó al hacer los comentarios de la revisión de este capítulo a toda nuestra comunidad de habla en español. Muchísimas gracias.